Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Espero que hayan regresado todos bien de Semana Santa. Si no mal recuerdo, nos quedamos en esa diapositiva, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces, por ahí vamos a empezar. Solo vamos a dar que un minutito ahí porque solo hay 18. Sin embargo, quisiera comentarles que recibimos un correo del aula virtual en donde nos recuerdan que a partir de hoy, del 18 al 30, es la evaluación estudiantil que se debe de realizar. Entonces, solo como un recordatorio, me imagino que ellos han de haber mandado a cada uno de ustedes un enlace para que ustedes hicieran la evaluación docente de los cursos que están llevando en este semestre. Pero nos mandaron un recordatorio que por favor les recordemos para que ustedes ingresen de hoy al 30 para hacer la evaluación. Así es que yo ya cumplí con avisarles que es un requisito de la universidad para la evaluación que hacen. Así es que están avisados y le avisan a sus demás compañeros, por favor. Gracias. No hay más estudiantes. Vamos a arrancar con lo que tenemos. 36. Bueno, en las últimas clases habíamos visto algunos tipos de índices simples, índices no ponderados, y vimos la introducción al índices ponderados. Y ahí yo les decía de que para el índice ponderado hay dos métodos para calcular un índice de precios ponderado. Y el índice de cantidad ponderado también. Existen índice de precios y índice de cantidad. Y que existían dos métodos que son los que vamos a ver más adelante. Pero adicionalmente existe el índice de valor, que mide cambios tanto en los precios como en las cantidades que intervienen. O sea, el índice de valor se va a ponderar con precios y cantidades que intervienen. Y ahí ustedes tienen la fórmula, que es B es índice de valor, que es la sumatoria, es el cociente de la sumatoria del producto de los precios actuales por cantidades actuales, dividido la sumatoria de los precios base, cantidades base por 100. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros en el país es de que hay dificultades en cantidades actuales. Las cantidades actuales, o sea, las cantidades de hoy, las cantidades de ayer. Sí, esa es la cantidad actual o en curso. Las cantidades base o precios base, pues eso se tienen, pues porque se toma una base anterior y ahí sí hay registro. Pero para tener cantidades actuales es una dificultad, considerando de que no se tiene la capacidad, por decir, la capacidad de poder recepcionar la información en una forma inmediata. Por cuestiones que todos conocemos, pues hay un deslindamiento
entre la SAT y el INE. La SAT hasta ahorita que está trabajando con la factura en línea, eh, pues ya está capturando la información. Digamos, ya hay algunos supermercados, gasolineras, algunos restaurantes que ya le emiten a uno la factura y esa factura inmediatamente se registra en la SAT. Entonces ahí ya tienen ellos precios y cantidades consumidas, pero no están en línea con el INE. Entonces el INE no puede recibir esa cuestión, distinto a otros países que lo que se compra ahorita inmediatamente está entrando al Instituto de Estadística de su país inmediatamente. Entonces ellos sí tienen precios y cantidades actuales. Ellos sí pueden utilizar metodologías que usan precios y cantidades actuales, pero aquí en Guatemala todavía está deficiencia. Vemos un camino muy bueno, pues de alguna manera la factura electrónica ya se está dando, se está aceptando y por ahí en finales de marzo ya se leía una noticia del superintendente en donde indicaba de que se estaban haciendo los esfuerzos para que todo mundo reportara su NIT. Ya no el consumidor final como se hace todavía. Uno va a las abarroterías o incluso al supermercado que necesita NIT CF, ya sea porque no quiere la factura o ya sea porque no tiene NIT. Sin embargo, ellos están tratando de aprobar una ley o que les aprueben una ley en donde el que no tiene NIT pues va a tener que dar su DPI, porque DPI sí tiene. Ahí sí que nadie se escapa del DPI. Entonces, en lugar del NIT, van a meter el DPI. Y ese es un gran alcance. Pues. Si se logra, imagínense cualquiera que vaya a comprar a una tienda, a un supermercado, si no tiene NIT, su DPI. Y entonces eso sí va a estarse registrando en el INE, si cuando ya estén en línea con la SAT y en la SAT no digamos. Como prueba de ello, la SAT decía de que ellos habían logrado ya su meta del trimestre como consecuencia de que ya hay más gente reportando el impuesto al valor agregado. Claro, ahí el que sale más afectado somos nosotros, pues el consumidor final, porque es el único que pueden recoger. En otros, pues ahí todavía sigue elevación. Pero ya son grandes alcances. Pero viene el caso de que cuál es la dificultad en nuestro país es que no tenemos precios ni cantidades actuales, de hoy, de ayer, ni siquiera del mes pasado, ni del antepasado. Los registros son muy lentos, pero ya están dando pasos. Bueno, entonces decíamos pues que teníamos índices ponderados e índices de valor. Veamos qué viene.
Entonces, decíamos que en los métodos ponderados existían dos métodos. Y uno de ellos es el método de las paires. Yo creo de que ya un ejercicio de esto ya lo vieron en el laboratorio, pero la parte teórica de esto no la hemos visto. Entonces, si se siente como repetición, esta es la parte teórica. Ustedes vieron la parte práctica porque la interrupción que se nos dio por la Semana Santa y las elecciones, pues ni modo, ya no pudimos continuar con la clase, pero mi obligación es dar la parte como parte teórica de clase. Entonces, vamos a ir a eso. Entonces, el método de las paires es uno de los métodos de los índices ponderados. Y resulta que este es el método que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para calcular el índice de precios al consumidor. ¿Sí? Porque si ustedes ven, en la fórmula que se ve ahí, solo existe el precio actual. Y el precio actual es cuando uno va a comprar. Ese sí, compra. Ese es el precio de mercado, el precio que está en góndola. Ahí, ese sí lo puede ver el INE. Pero, y tiene cantidades actuales, tiene precios actuales y cantidades actuales para el numerador. Entonces, tiene que usar este método, porque es la única dificultad es el precio actual, pero el precio actual es el que está expuesto. Entonces no hay dificultad en la captura de ese precio. Entonces el método de las pérdidas de presa es el que emplea las ponderaciones del periodo base, es decir, los precios y las cantidades originales de los artículos comprados. Se utiliza para hallar el cambio porcentual respecto a un periodo o intervalo de tiempo, tanto en precio como en cantidad consumida. Y ahí ven, es del precio base, es decir, los precios, las cantidades originales de los artículos comprados, tiene el cambio porcentual respecto a un periodo o intervalo de tiempo. Entonces, ahí ustedes ven la fórmula que el índice de precio de las paires es el cociente de la sumatoria del precio actual por la cantidad base dividido la sumatoria del precio base por la cantidad base por 100. Ese 100 siempre lo van a encontrar ustedes en su formulación. Y el cantidad de las paires va a ser igual al cociente de la sumatoria del producto de las cantidades actuales por el precio base dividido la sumatoria del producto de las cantidades base por el precio base por 100. Ahí tienen las dos fórmulas de precios y cantidades para aplicar el método de las paires, que es con el que vamos a trabajar. Vamos a calcular los dos, pues, pero, ¿qué le digo? En Guatemala no aplicamos el que sigue, que es el otro método, que es el método de Pasch.
Bueno, el método de Pasch o Paché, ustedes lo pueden expresar como está escrito, el método de Paché o método de Pasch, que es un francés que lo desarrolló, pero se pronuncia Pasch. Emplea las ponderaciones del año actual para el denominador del índice ponderado. ¿Mm? Entonces, esto es lo que dificulta ¿ah? Acá esta eh, es la gran dificultad para nuestro país, nada más. De ahí lo demás, en otros países lo utilizan. Los que no tienen problema de captura de información, no hay ningún problema. Entonces, la fórmula dice precio, índice de precio de Pasch es igual al cociente de la sumatoria de los precios bases por las cantidades, perdón, la sumatoria del precio actual por la cantidad actual, dividido la sumatoria del producto de los precios base por la cantidad actual, por 100. Y las cantidades de Pasch igual. Va a ser la sumatoria, el cociente de la sumatoria de la cantidad base por el precio actual, dividido la sumatoria del producto de la cantidad actual por el precio actual, por 100. Entonces, lo que dificulta acá es esto, miren, esto y esto. Acá la cantidad actual y acá la cantidad actual. En estos dos, precios y cantidades actuales, pero el precio, como decía, está expuesto, eso no es problema. Y acá, cantidades actuales y precios actuales. Ahí ustedes pueden ver esa dificultad que se tiene para nuestro país, por la dificultad que tenemos de información, que la información no es inmediata. Entonces acá, por eso es que este no, método no es el que se usa en Guatemala, sino que el método de las PAIRES, este. Si ustedes ven, las fórmulas parecieran iguales, pero sí hay una diferencia en cuanto a cantidades actuales o cantidades y precios en curso, ¿verdad? Entonces, ahí ya tienen ustedes la formulación de los dos.
Entonces, tenemos otro que es un índice intermedio entre uno y el otro, que lo que hace es corregir los efectos del índice de las paires y el índice de Pasch. Por eso es que es una media geométrica de los índices de las paires y Pasch. O sea, cuando ya tenemos los dos índices, a esos dos índices le sacamos su raíz, los multiplicamos, le sacamos su raíz y ese es el índice geométrico de los dos, o sea, un como promedio que es más fino entre los dos, ¿verdad? Dice, es la media geométrica de los índices de las paires y de Pasch. Trata de compensar las fallas de estos dos, por lo que teóricamente parece ideal, porque combina sus mejores características. Este es equilibra los efectos de los dos índices. Entonces, la fórmula dice raíz cuadrada del índice de las pares por el índice de Pasch. Pero la dificultad que no podemos calcular Pasch, pues porque no tenemos la información la actual reciente. Esa es la dificultad, pero esos son los métodos que existen para calcular el índice de precio del consumidor y otros indicadores. Pero ahí tienen ustedes su formulación, que es la que en un momento dado, en un momento determinado, ustedes van a utilizar, pues. Entonces, ahí tienen ustedes un cuadro de ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Digamos, ¿cómo decir cuál de los dos usar? Bueno, ya aquí en Guatemala sabemos que el Pasch no lo podemos usar, ya es imposible. Pero si alguien les preguntara, mire, ¿y por qué uno y por qué el otro? Ustedes tienen una oportunidad de demostrar, mire, tiene sus ventajas y desventajas. Y ahí tienen ustedes el caso de las paires, dice, ventajas. Requiere datos de cantidad solo del periodo base. Fácil, ¿no? Porque solo requiere datos de cantidad del periodo base. Esto permite una mejor comparación conforme pasa el tiempo, ¿sí? Porque el periodo base no lo fija en un tiempo y va viendo uno nada más sus comportamientos. Los cambios en el índice pueden atribuirse a cambios en el precio. Ahí no podemos atribuir de que
que el índice cambió como consecuencia del consumo. ¿Por qué? Porque no tenemos cantidades. Las cantidades son las que nos indican el consumo. Entonces, por una parte es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que no refleja los cambios en los patrones de compra conforme pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no refleja los cambios de los patrones de compra, que no refleja las preferencias del consumo. O sea, no se ven las preferencias del consumidor, no las reporta las pares. ¿Cuáles son las preferencias del consumidor? Porque acuérdense que el índice de precios al consumidor está basado en las preferencias del consumidor. Si a alguno de ustedes le gusta la Coca-Cola, por más que le regalen la Pepsi, la Cola, la Spur Cola y todas las colas, para ver, ustedes van a seguir tomando Coca-Cola. Porque son los gustos y preferencias del consumidor. En eso se basa, en los gustos y preferencias del consumidor. Entonces, la desventaja de este es que no refleja cambios en los patrones de compra. Y la compra es un consumo, ¿no? Entonces, no refleja los patrones de gustos y preferencias del consumidor conforme pasa el tiempo. Además, podría ponderar en más los artículos cuyos precios aumentan. ¿Por qué? Porque solo eso es lo que está variando, ¿no? Y la base se queda, cantidad y precio de base se queda, entonces los precios actuales sí están cambiando. Entonces, por eso dice, además, podría ponderar en más los artículos cuyos precios aumentan. Ahí tienen ustedes ventajas y desventajas de las paires. PASH. Debido a que se utiliza cantidades del periodo actual, refleja los hábitos actuales de compra. Miren la diferencia con el otro. En ese, debido a que se utilizan las cantidades del periodo actual, refleja los hábitos actuales de compra. Ahí sí se ve cuáles son los gustos y preferencias del consumidor por ciertos productos. Porque se está viendo, bueno, la Coca-Cola se vendió más que la Pepsi, o la Pepsi se vendió más que la Coca. O los helados Sarita se vendieron más que los helados Pops, porque ahí sí hay el reflejo de las cantidades. Entonces, de ahí se puede decir, se ven los gustos y preferencias del consumidor. Desventajas, requiere datos de cantidad de cada año, lo cual puede ser difícil de obtener. Y Jacqueline, sí, Jacqueline. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. Entonces, pongámosle que el índice de las PASH podría ser algo más microeconómico acá en Guatemala, que solo las empresas usen como para comparar productos dentro de su misma empresa, ver qué funciona, qué no. ¿Podría ser? Bueno, sí es más micro porque eso es lo que tenemos, pero sí se aplica a la macroeconomía también, pues es aplicable a la macroeconomía. No tenemos cantidades, pero ahí se va viendo más o menos cómo se hacen los ajustes, pero por dificultades de información es que las paires es el único que se utiliza. Pero, claro, en un mercado se vuelve micro, porque usted va al mercado y compra whisky, les compra cebolla, compra tomate, entonces ahí se está viendo los gustos y preferencias, entonces ahí refleja la micro. Pero a nivel de mercado global también aplica para la macro, funciona para los dos, no solo a la micro, sino que también se aplica aquí en Guatemala a la macro, ¿no? Excelente. Y lo otro que la quería consultar también es, por ejemplo, entonces, si tal vez para, pongámosle, el Estado es más difícil recolectar la información, si lo hicieran las diversas empresas como entregando reportes de ventas, también sigue siendo difícil pues tomar el dato macro acá en Guatemala. Sí, es que esa es la dificultad. Entonces usted ya tiene que recurrir ya tal vez no al INE para al menos a las cantidades,
Ya, digamos, yo ahí les voy a ver si les mando un ejercicio Ah, que yo bajé en donde hay dificultades de cantidades de cierto tiempo y entonces tuve que trabajar con, sí, del 2012, creo, del 2012 al 2016 no había información. Había del 2017 a 2020. Lo demás no existe. Entonces ahí uno tiene que ver, como consultor, uno tiene, bueno, voy a tener que ir a la empresa para ver volúmenes de producción. Y ahí ya se va uno a volúmenes de producción. Y de consumo ya no, pues, pero sí puede uno ver, bueno, esta es la producción, que en un momento dado sale como Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero sí, lo que pasa es que se dificulta ya un trabajo donde una empresa le quiere, mire, yo quiero que me vean esto, ya ahí a uno lo tiene que pensar porque no todas las empresas dan información, pero son deficiencias del sistema, ¿no? Pero sí se logra, porque ahí yo les voy a mandar ese ejercicio para que vean que no es mentira lo que yo les digo, donde el mismo INE tiene dificultades. Eso es lo que me reporta. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, trabajo solamente con esto. Y ahí voy haciendo estimaciones. Y a eso, para eso es la estimación, ¿no? excelente, Lick. Muchas gracias. Ahí, esas eran las Bueno, únicas dudas que tenía. entonces estábamos en las desventajas del PASH. Dice, requiere datos de cantidad de cada año, lo cual puede ser difícil de obtener. Debido a que se emplean diferentes cantidades cada año, es imposible atribuirle cambios en el índice únicamente a cambios en el precio. Ahí el PASH es muy exigente, trabaja con los dos, pero es año a año. Tiende a ponderar en más los artículos cuyos precios han bajado. Requiere que los precios se recalculen cada año. Ahí hay una desventaja que es más exigente que el anterior. Pero ahí tienen ustedes cómo saber qué es uno y qué es el otro, por qué se usa uno en Guatemala, por qué no se usa el otro, cuáles son sus ventajas y desventajas, pues porque tampoco, mire, sí, fíjese que en Guatemala solo usamos las paires, pero ¿y por qué no PASH? Y si ustedes no lo saben, ¿cómo pueden explicar si van a hacer un día un examen por ahí o están aspirando a alguna plaza o están estudiando una maestría donde salga este tema y que el economista no sepa? Que no sepan ni siquiera explicar. Entonces va a decir, ah, es que es el Rossi no lo explicó. Así lo dicen. Pero aquí está hasta un cuadrito resumen de este y el otro. La cuestión es de que uno estas cosas las ve y no le pone coco, porque como no las trabaja, pero como economistas ustedes deben saberla y ahora ya las saben, ya ahí las tienen. Esa es mi preocupación en sí, mi preocupación, bueno, el estudiante debe saber, pues, pero el estudiante, por lo menos el estudiante San Carlos de la Escuela de Economía, tiene que saber un poco más, tiene que estar al día a día. Y esa es la preocupación de nosotros, por lo menos en la escuela. Por lo menos en la escuela. ¿Qué les digo? De los profesores que somos más antiguos, los profesores más antiguos, Castañón, Erasmo, Pineda, ¿quién más? Yo. Y los demás son gente nueva que no sé qué estarán haciendo. Pero al menos en mí queda la satisfacción. Bueno, yo algo les di. Y si el estudiante es acucioso y pues ya se mete un poquito más a estudiar, pues, pero por lo menos le dejo la idea. Ah, si hay algo, que él dijo tal cosa y esto y lo otro, entonces se va a un libro y en un libro lo encuentra. Pero es obligación de nosotros que el economista que estamos formando salga con un poquito más de talento, un poquito más de conocimiento, porque miren, por ahí me encontré yo con unos estudiantes también de otras universidades y realmente dice uno, se sorprende, bueno, sí, estas son empresas, las universidades privadas son empresas
Ellos lo que quieren es ganar dinero y tienen estudiantes, salgan o no salgan o tienen que salir. En las unidades privadas el estudiante tiene que salir a puro tubo. El estudiante que no gana y que perdió es porque perdió. Y lo llaman a uno, mire, ¿por qué perdieron tantos estudiantes? Pues mire, aquí están los resultados y esto y lo otro, mire, aquí están los exámenes. El otro semestre ya no le dan clases a uno, porque ahí tienen que ganar todos. Ese es su objetivo, ¿no? Pero ¿qué les digo? Al menos en nosotros queda la satisfacción de que hicimos un esfuerzo porque ustedes salgan con un cierto nivel. ¿Ah? Y eso es, y entonces ahí tienen ustedes. Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a dejar esto acá y me voy a ir al ejercicio. De índices. Base de números índices, este creo que no. Base de datos. Sí. Disculpe, tengo otra consulta. Ajá. Dentro de las desventajas que están dentro de las PASH, eso de que tiende a apoderar en los artículos cuyos precios han bajado, y yo entiendo que cuando, es decir, si por ejemplo el año pasado los frijoles estaban a 5 quetzales la libra, y al siguiente año están a 4 quetzales, como que solo se toma en cuenta o... Permítame un momentito. Sí, Jacqueline, ¿me estaba hablando? Sí, yo estaba hablando. Va, pero ¿cuál de los ventajas de cuál de los dos me estaba hablando? Es que estaba buscando un archivo. No tenga pena. Desventajas del PASH, del método PASH. Ah, sí. ¿Cuál era su pregunta? Sí. No, de que esto dice que tiende a ponderar en los artículos cuyos precios han bajado. Eso quiere decir que solamente se enfocan los artículos que bajan de precio de un año para el otro, ¿o cómo? No, ahí dice, tiende a ponderar en más los artículos cuyos precios han bajado. Tiende a ponderar en más porque como el precio ha bajado, lo pondera más con la cantidad. Entonces, y aparte, recuérdese que cuando baja el precio, hay más consumo. Hay la oferta y la demanda. El mercado es ese, ¿no? Si los precios bajan, usted consume un poquito más. Si los precios suben, usted deja de consumir. Entonces busca productos sustitutivos. Eso es normal en un mercado. Si el precio baja, lo va a ponderar en más porque hubo más consumo. La gente, imagínense, si la carne baja, si ahorita que la carne subió, antes comían una libra de carne todos los días, pero la carne subió, pues ahora la están comiendo tres días a la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no da la bolsa. Entonces, pero si el precio de la carne baja, usted va a volver a consumir más. Va a comer su librita diaria. Entonces va a tender a ponderar más. ¿Por qué? Porque hubo más consumo, porque los precios bajaron. Eso es lo que dice. Tiende a ponderar en más los artículos cuyos precios han bajado, como consecuencia que al bajar usted consume más. O acapara. ¿Sí? Eso es normal en un mercado. Sí, pero claro. Si el pan sube, ahorita que el pan subió, usted comía pan todos los días. O comía pan en el desayuno y pan en la cena. Bueno, pues ahora va a comer solo en la cena o en el desayuno, donde usted se quede más satisfecha. ¿Y qué le satisface? ¿En qué momento le satisface más el pan? ¿En el desayuno o en la cena? Bueno, pues ahí va a comer más pan, pero deja de consumir. ¿Por qué? Porque el precio subió.
Entonces, lógico que lo va a ponderar en más porque se consume más porque el precio bajó. Esa es la explicación. Ok, gracias por la aclaración y por hacerme notar ¿cómo se llama? La comprensión lectora. Gracias, Rich. Okay. ¿Alguien tuyo como que quería preguntar algo, no? ¿Apareció o se salió? Creo que se salió. Bueno, entonces, eh, entonces, para tener un ejercicio del índice de precios, les voy a presentar en Excel. Entonces, miren, pues, acá ustedes tienen la base de datos, el artículo, arroz, avena, pan tipo francés, pan dulce, corriente, manteca, fideos, tortilla de maíz, carne de res sin hueso, carne de res con hueso, carne de cerdo sin hueso, carne de pollo o gallina. Y nota, precios y cantidades en libras. Aquí tienen ustedes, el año 2020 y año 2019. Ahí tienen ustedes precios actuales, cantidades actuales del 2020, precio base y cantidad base del año 2019. O sea que aquí el año 2019 es el año base, ¿no? Es precios y cantidades base. Y aquí están los cambios. ¿sí? Pero me estoy poniendo 10 artículos, 2, 4, 6, 8, 10 artículos de los 42 que tiene la canasta básica alimentaria. ¿Sí? Los artículos de la canasta básica alimentaria que satisfacen a una familia de 4.6 miembros, según el dato del INE. Esa es la canasta básica alimentaria. O sea, los productos, los 40 que satisfacen en caloría y en proteínas. ¿Sí? Lo justo para sobrevivir. Las calorías y proteínas necesarias. Los productos que hacen el IPC es una cantidad inmensa de datos, pero solo se toman esos 42, creo que son. Entonces, aquí solo saqué yo 10. Y entonces ahí tenemos para el año 2020 precios actuales, cantidades actuales, para el año 2019 precios base, cantidades bases. Y aquí están, ¿ven? Precios del arroz, precio de la avena, precio de la carne de pollo, de la carne de cerdo y todo. Carne de res sin hueso, todo. Y esos son precios de la canasta básica. Bueno, aquí está el consumo, ¿sí? Ahí está el consumo.
Y aquí está la formulación, miren. Las mismas fórmulas que yo les presenté, aquí están. Ahí están, en precios y cantidades. Bueno. Ahí tienen ustedes esa parte. Ahora acá, ¿qué recomiendo yo? Para cuando uno entra a calcular estos índices. Una tabla como la que estoy presentando ahí. Ahí está el año base, el año actual, y luego otras columnas con el índice de las Paires y el índice de Pash, con sus numeradores y denominadores. Ahí lo tienen. Entonces, hecho esto, yo pasé estos datos de A para acá. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de cálculo aprovechando las facilidades que da Excel. Y entonces, si yo quiero calcular el numerador de las Paires, tengo PT por QO. Entonces, aquí formulo PT por QO. Y ahí ya tengo el producto. Y ahí ya tengo para todos los productos. Luego, formulo PO por QO. Y ya tengo la otra, miren. Eso es aprovechar las bondades de Excel. Igual haría yo la otra. Y como yo lo que necesito son las sumatorias, pues ahí tengo todas las sumatorias. Eso es lo que yo recomiendo, jóvenes. Pero a veces cuando uno califica los exámenes, lo hacen individualmente, se van por una forma, se van esto, y entonces eso da lugar a confusión. Entonces yo recomiendo esto, y por eso esta tablita. Y ahí uno puede meter todos los productos que uno quiera y todo. Formularla, y tengo también el de Pash. Y aquí igual formulo PT por QT, PT por QT. Listo. Bajo y tengo mi sumatoria. PO por QT. PO por QT. Miren, y ahí tengo mis índices. El índice de precios, el índice de cantidades de las Paires y el de Pash. Así de sencillo.
Aquí tengo el índice de Fisher. Para estos dos. Bien. Ahí si ustedes ven la raíz, ¿ve? La raíz de los dos índices. Entonces es una forma rápida y segura de realizarla, pues. Ahora, ¿cómo interpretar? ¿Sí? Acá, ¿cómo interpretarían ustedes ese resultado? De menos, lo vamos a poner más entendible ahí, para... ¿Cómo interpretan estos resultados? Vamos a cambiarle rojo. Y a este un verde, verde. ¿Cómo interpretarían esos resultados que ven en la pantalla? Como la cantidad que cambió en sí el precio. Acá, ¿qué Es, indica menos 1,07? bueno, bueno, me corrige si me equivoco. Yo entiendo que ese menos 1.07 es un cambio negativo, es decir, que bajó el precio, porque según tengo entendido, cada año con la inflación sube el sueldo, como suben los precios, y entonces tomando en cuenta esa inflación, el costo pues habrá bajado. Sí, efectivamente, ahí lo que dice que los precios bajaron en menos 1,07. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven la operación, acá es M15 menos 100. ¿Sí? Porque yo lo que quiero es, bueno, que aumentó o disminuyó. Entonces los precios disminuyeron en menos 1,07. Igual en Pash, los precios disminuyeron en menos 1,37. Ahora, en el otro, acá, ¿qué me indica este 10.55? Es la cantidad en que ha aumentado el consumo de ese producto. Que hubo un incremento en el consumo de 10.55%. ¿Sí?
Siempre está medido en porcentaje, ¿verdad? Siempre es porcentaje, siempre va a ser porcentaje. O sea, ahí el consumo se incrementó en 10.55. En tanto acá, perdón, aquí los precios, no, ese es el índice de cantidad. En las Paires el índice de cantidad se ve un incremento en el consumo de 10.55. En cambio, en el de Paz se ve un decremento, pero esos son por las desventajas. Si los precios bajan, tiende a ponderar en más los precios que bajaron. Y aquí está la explicación que les di anteriormente. Aquí el consumo bajó en 9.27%, que no es igual a este, pues, pero aquí, por la desventaja de Paz, ¿sí? Que como hay que estar recalculando cada año los precios, y aquí no lo estamos recalculando, entonces se ve una disminución en el consumo. En cambio, acá en las Paires, en el índice de cantidades, se ve un incremento en el consumo. ¿Sí? Tanto para el índice de precios como para el índice de cantidades es en porcentajes, porque como en el primero no mencionó... Son porcentajes, sí. Ok. Son porcentajes. Súper, gracias. Entonces, ahí ustedes están viendo, pues, los efectos de los dos índices. Los efectos de los dos índices. Entonces, sí, voy a ver cómo les hago llegar eso. Esa basecita que yo copié. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Yo tengo una pequeña consulta. Estaba viendo el listado de la canasta básica de consumo y estaba viendo incluso que están incluyendo sopas instantáneas en vaso y aguas gaseosas. Pero, ¿qué le iba a decir? Yo sé que estas cosas son de alto consumo y que la mayoría de población las compra, pero ¿por qué se toma en cuenta dentro de la canasta básica? Según tengo entendido, tendrá que ser lo esencial para una familia, no me hace sentido que estén ese tipo de artículos dentro de la canasta básica. Lo que pasa es que como el relevamiento de precios, así se llama la actividad que realizan los jóvenes en el INE, el relevamiento de precios es a diario. Y la modalidad del relevamiento es de que, como se está haciendo a diario en varios sectores y en varias regiones, se observan los cambios de los productos. Por eso les decía, los gustos y preferencias del consumidor. Y conforme a los gustos y preferencias del consumidor, así se van sustituyendo los productos. Si esos productos que usted indica, las sopas instantáneas, son las que más se consumen por su bajo precio, a la gente no le importa si tiene alta caloría o alta proteína, ni tampoco sabe que es veneno, porque esos envases que son de corcho, en donde vienen las sopas, al meterlas al microondas o al ponerlas a calentar, sueltan ciertas bacterias que envenenan la comida. Pero a la gente eso no le importa porque lo que quiere es llenar su estómago. Y entonces el INE lo que está haciendo es relevando precios, pero el INE no es el Ministerio de Salud. El INE es un recolector de precios para ver el índice de precios al consumidor, pero está viendo que en todas las regiones de la República, son 8 regiones, lo que está cambiando, bueno, en lugar de fideos están consumiendo sopas instantáneas. En lugar de esto, entonces,
viene y ahora la canasta es tan versátil que permite quiten los fideos y metan las sopas instantáneas, porque eso es lo que está consumiendo la gente. Pero, ¿qué le digo? Está reflejando los gustos y preferencias del consumidor. Y ahí no queda de otra vez. Pero tampoco el INE va a decir, miren, gente, deje de consumir eso porque eso es veneno. Tendría que ser el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud, igual que nada. Eso no les importa pues, si la gente se muere. Esas son las situaciones. Pues, claro, el INE tiene la canasta básica considerada con ciertos productos que provean cierto nivel de caloría y proteínas dentro de esos. Pero cuando está haciendo el relevamiento, bueno, aquí no, aquí hay un problema y en lugar de fideos le están metiendo a la sopa. No tiene el contenido proteínico ni calórico, pero eso consume la gente. Entonces, como yo lo que quiero es ver el índice de precio al consumidor, tengo que sustituirlo. Entonces, ¿qué ocurría antes del 2000? Había un índice de precios que tenía ya 20 años, pero era una base que no permitía sustituir productos. Fíjese que estábamos ya en el 2000 y en el caso de la música, para ponerles un caso, porque a mí me consta, porque yo fui director del índice de precio al consumidor en ese tiempo, un año en el INE, y resultaba de que hacía 20 años la música, cómo se oía música, eran en aquellos discos de acetato, no sé si ustedes los conocen, de aquellos de 45 revoluciones, y los disquitos aquellos y los otros grandes, los long play que le llamaban. Esa era la forma de la música. Pero esos acetatos y esos disquitos fueron sustituyéndose por el cassette. En el caso de los de cassette y en el caso de los carros, aquellos track, unas cosonas así que se metía al carro y ahí iba oyendo uno música. Fueron el track y el cassette fueron los primeros que llevaron la música en lugar de llevar el acetato, poderlos oír en el radio a través de eso. Pero hacía 20 años, cuando hicieron esa base en esa época, era ese lo que estaba de moda. Y ahí se quedó. Llegamos al 2000 y seguía preguntándose por el acetato, cuando ya no se vendía, porque ya ni estaba ni el cassette ni el track, sino que estaban los CD. Y ya estaban los ¿cómo se llama? Los iPad, y ya estaban los de audífono. Ya había un cambio revolucionario en la música, pero no se podía cambiar en la base del IPC, quitar el acetato. Entonces se seguía recolectando, se iba a preguntar, mire usted qué música oye en acetato. Entonces se hacía un ajuste ahí y el acetato. Ahora esta canasta, esta base del IPC ya permite sustituir productos. Ya no es fija como la que en el 2000 se cambió. A partir del 2000 ya las bases ya permiten sustituir productos. Si la carne de res ya no se consume porque está muy cara, pues se ve cuál es el sustituto, el sustitutivo. Facilita, tiene esa versatilidad la canasta, y del 2000 ya logramos hacer eso porque yo fui el director y estaba ahí. Y entonces ya a partir del 2000 ya se hace cada 10 años, cuando debería ser cada 8, pero se hace cada 10 años el cambio de base, se va sustituyendo. Pero, ¿qué les digo? Imagínense ustedes en el año 2000, cuando ya cualquiera cargaba sus Goldman y todo oyendo música y todo más fina, más esto. No se podía cambiar y entonces era el acetato el que entraba, el precio del acetato. Era un IPC que no estaba a la altura.
Y ahorita sucede eso. Entonces, eso que dice Jacqueline ahí de, bueno, que por qué las sopas instantáneas, porque es lo que está consumiendo en lugar de fideos. Así de sencillo. No sé si le aclaré con eso. Bastante, Vicky. Me metió más dudas, pero de plano se alarga, o más bien dicho, se acorta el tiempo de su clase y mejor le dejo continuar con ella. Pero gracias, Vicky. Es para que vean que estamos todavía atrasados, ¿sí? En cuestiones de información. El problema en Guatemala es que la cultura de información es casi nula. A la gente la información le viene del norte. A ustedes pueden oír cualquier cosa, que se están matando, que se están ahogando, que se están esto, que la justicia está cooptada, que el Ministerio Público está cooptado, pero la información esta les viene del norte. No le ponen coco. No hay cultura de información, no hay cultura de estar al día a día. Las noticias las oyen y les da igual. Entonces, pero es por eso, porque estamos acomodados. Nos hemos acomodado a que aquí en Guatemala pase lo que pase, no pasa nada. Y dejamos que pase y cuando sintamos nos van a tener con la bota en el cuello. Así de sencillo. Pero es porque somos cómodos. No nos importa nada. Estamos dispuestos. Miren, pasaron las elecciones a rectoría. Ahí estamos esperando. Nadie hizo bulla, nadie, si votaron, no votaron, qué sé yo. No le interesa quien llegue. Y entonces, ¿por qué? Porque, claro, nos acomodamos y estamos pensando en solo nosotros, no estamos pensando como sociedad, como pueblo, que al final quien va a pagar los platos rotos van a ser los hijos de nuestros hijos. Así de sencillo. Pero esa es la realidad de la sociedad guatemalteca. Bueno. Entonces, ahí tienen ustedes, entonces, ¿qué recomiendo yo? Esto. Y ahí tienen esto. El análisis de los resultados, cómo llevar los resultados, esto y el otro. Entonces, ustedes pueden tomar estos datos y con esto practicar, agarrarlo acá y luego hacer esta tablita y formular. Y yo lo formulé ante ustedes y ahí están los resultados. Ahí tienen ustedes, basados en fórmula, hacer un análisis completo. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, bueno. Bueno, ahora sí vamos a índice de precio al consumidor. Licenciado, con una consulta, como usted mencionaba que
se hacía como un tipo de sustitución de productos dependiendo del consumo que se estaba dando. ¿Esta sustitución se hace cada día o cada mes? Eh, no, se va a hacer en el mes, digamos, el comportamiento en el mes se va a ver, bueno, miren, en la región tal estamos viendo que se está consumiendo esto. Y luego lo otro, porque ellos sí se comunican todos los días. Y el reporte, mire cuál fue el reporte, mire, estamos viendo que está consumiendo. Y la región del metropolitana igual. Entonces, a final de mes se llega a un consenso. Miren, observamos que lo que se está consumiendo es esto. Entonces, eso tiene que ser discutido con los técnicos del INE y ver si realmente, o ver comportamiento. Bueno, ya llevamos 2 meses de este cambio. En esa medida, ya toma la decisión. Bueno, no, aquí ya esto lleva 2 meses, entonces sustituyámoslo, pero no es así todos los días. Todos los días se va a recolectar información, todos los días del mes. Ya en los últimos 5 días del mes, para sacar el IPC del mes en los primeros 5 días del otro, ahí se hace la discusión, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Estar viendo ahí, bueno, qué es lo que subió, qué es lo que bajó y qué comportamientos tienen los nuevos precios. Miren, a mí me está pareciendo que las sopas instantâneas se están consumiendo. Ya no, se dejó de consumir fideo o otra pasta. Y resulta que otra región, y si ya las 8 regiones están así, entonces se toma la decisión de cambiarlo, pero no puede ser a diario. Tal vez en algún otro país podría ser a diario, pero aquí no. Ok, gracias. Bueno, entonces, ahí en la diapositiva ustedes ven índice de precios al consumidor o IPC, el famoso IPC. Entonces, como economistas, ustedes deben estar conscientes qué es el IPC. Y ahí dice, mide los cambios en los precios de una canasta básica fija de artículos y servicios en el mercado de un periodo a otro, o sea, de marzo a abril o de febrero a marzo. Mide esos cambios. Bueno, ¿cuáles son los cambios de mes a mes? Mide los cambios en los precios de una canasta básica fija de artículos y servicios en el mercado de un periodo a otro. ¿Por qué es fija? Porque yo le he dicho, bueno, la canasta de aquí tiene 42 productos. Entonces es fija. Entonces está midiendo los cambios en los precios de esa canasta básica alimentaria. Cumple con varias funciones importantes. Permite a los consumidores determinar el grado de deterioro de su poder adquisitivo por el aumento en los precios. O sea, a través del IPC, el consumidor al aplicar la inflación puede determinar el grado de deterioro de su poder adquisitivo por el aumento de los precios. O sea, nosotros sabemos que un quetzal tiene 100 centavos. Pero ahorita el quetzal anda como en 82 centavos. Ese es su equivalente, no 100 centavos, sino 82. Hay una pérdida de poder adquisitivo de 18 centavos. Dicho de otra manera, lo que antes costaba un quetzal, ahora me cuesta 1.18 o 1.20. Porque como ya no hay centavos, pues entonces lo aproximan a la próxima, a 1.20. Eso es pérdida de poder adquisitivo del quetzal. Y eso cumple con varias funciones importantes. Permite a los consumidores determinar el grado de deterioro de su poder adquisitivo por el aumento de los precios. ¿Sí? Lo que yo compraba con quetzal, ahora me cuesta 1.18. ¿Por qué? Porque el quetzal no tiene una base de 100 centavos, sino 82 centavos por efecto de los precios. Es un criterio para la revisión de sueldos y salarios, pensiones y otros tipos de ingresos a fin de mantener el paso con los cambios en los precios. O sea, cuando hay políticas públicas, hay políticas de Estado que van acordes al deterioro de la moneda, y cuando hay un gobierno consciente que dice, bueno, sí, los salarios están perdiendo poder. Sí, Diana. Me equivoqué, licenciado, disculpe.
¿Te manda? Me equivoqué. No tenga pena. Entonces, cuando hay un gobierno consciente y preocupado, en lugar de dar salarios mínimos por decreto o decidir que no hay incremento, pues tiene sus técnicos para que evalúen, bueno, miren cuál ha sido la pérdida del poder adquisitivo, cuánto es lo que se puede aumentar y aumentar los salarios, ¿sí? Revisar los sueldos y salarios de los empleados. Y sacar una ley y dice, bueno, este año vamos a incrementar en tanto y todo. Pero no lo hace. Eso sería hacer política pública. ¿Entienden? Es un criterio para la revisión de sueldos y salarios, pensiones y otros tipos de ingresos. ¿Por qué? Porque miren, ahí en el Estado hay pensionados, hay jubilados. Pero con el tiempo esa jubilación ya no les alcanza, pues. Es una jubilación que ya no le alcanza a ninguno. ¿Y todo por qué? Porque no se tienen políticas públicas de revisión de las pensiones. Al contrario, ustedes han oído ahorita de que el Ministerio de Educación firmó un pacto colectivo, otro pacto colectivo de un costo de 1.100 millones de quetzales para incremento de salario de los profesores que no están dando clase. Entonces, en donde dice que ahorita en junio les van a dar 2.500 quetzales de bono y a partir de enero del otro año les van a dar el 3 o 4% de incremento al salario. ¿Cómo es posible que sean esos pactos sin una discusión, sin ver que el profesor no está dando clases, sin ver que no están yendo a las escuelas, sin ver que los están graduando a los estudiantes por decreto? Yo conozco a una niña en mi terreno que tengo aquí en El Progreso, aquí a 86 kilómetros, donde la niña no sabe leer y escribir y ya está en segundo año. Imagínense ustedes. Yo me pongo a estudiar con ella los sábados que llego. Y dice, trae tu cuaderno, vamos a revisar. Y le pongo a hacer, no sabe los números, no sabe el abecedario, no sabe las vocales. Pero la van a promover por decreto. Entonces, ¿cómo es posible que le paguen a esos profesores descarados? Porque son eso, pues son ser mercenarios de la educación. Esos son esos mercenarios de la educación. Les debería dar vergüenza y renunciar a eso y recibir esas prebendas cuando no están trabajando. Entonces, como no hay política pública, sí, Jacqueline. Perdón si voy a desesperar a todos por acá por hablar tanto. No, hablando de eso, Lick, fíjese que el Mineduc tiene un programa donde promueve que los jóvenes o personas que tengan al menos el tiempo libre puedan hacer o dar tutorías a niños por... Permítame. Mis disculpas, Lick. Que tiene, es un programa del Mineduc que promueve que tanto jóvenes como adultos que tal vez tengan el tiempo disponible o quieran hacer obra social puedan dar clases y tutorías a los niños por las deficiencias que se están presentando, que usted está mencionando. Entonces, bueno, si tal vez a alguno le interesara o algo así, incluso puedo buscar los enlaces. Yo hubiera querido, pero no tengo tiempo ni para dormir a veces, entonces lastimosamente yo no puedo, pero quizás alguien de acá puede o tenga el tiempo, o conozca a alguien y no sé si también eso es permitido mencionarlo en esta clase. Pero mire, estoy de acuerdo a las tutorías.
Jacqueline, pero mire, los que se van a graduar, las condiciones para graduarse es que tienen que hacer tutorías en los niños y ya vio usted las calificaciones en matemática y en lenguaje de todos. 4. 1 de cada 4 no ganó matemáticas. 1 de cada 6 salió bien el lenguaje. ¿Qué van a ir a enseñar si están mal? ¿Qué pueden tutorear? Es una vergüenza. Esa es la condición para que se gradúen. Si ellos no saben ni cómo se van a graduar, ni saben cómo se llaman, es una vergüenza. Mire, es eso el peor ministerio de educación que ha habido en todos los tiempos que yo conozca. Es una vergüenza. Y yo no sé si entre ustedes hay algún maestro o algo así, me disculpan, pero deberían de renunciar a las prebendas y preocuparse por la educación nacional y no salir a manifestar cuando Jodiel los llama a manifestar. Porque es una tristeza, se están paseando en el país. Después llegan a la universidad y no ganan el examen de admisión. ¿Por qué? Porque salieron mal en la secundaria. Esas son las realidades. Bueno, jóvenes, los dejo. Nos quedamos acá en esta diapositiva y continuamos el miércoles. Muchas gracias. Tengo que pasar